¿Qué tal nuestros queridos seguidores? Espero y estén teniendo un buen día. Bienvenidos a una emisión más de los 60 Minutos de México. Esta vez le vamos a hablar de las relaciones colectivas de trabajo. Pero claro, no puede faltar nuestros invitados del Tecnológico de Tehuacán, estudiantes de la poderosísima carrera de Administración. Para nosotros es muy importante que todos aquellos que nos escuchan conozcan las características de las relaciones colectivas de trabajo, así como su fundamento constitucional, para distinguir los tipos de sindicatos en nuestro derecho y apreciar las distintas instituciones protectoras de los derechos concedidos a los grupos de trabajadores y patrones. Esta vez trataremos de definir, analizar y distinguir los supuestos en los que se generan relaciones colectivas de trabajo, así como son las instituciones del derecho colectivo del trabajo, al igual que abarcaremos diversos temas como son el contrato colectivo del trabajo, las federaciones y confederaciones, y como no debe faltar, citaremos diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Y podemos salir de la ignorancia, y nos atrevemos a usar este medio. A ustedes que usan la tecnología, a todos aquellos jóvenes que pueden hacer un cambio en nuestro país, que pueden levantar la voz y quitar del poder a todos los funcionarios y senadores que solo van a hacerse ciegos y dicen que el país políticamente está bien. Pero les pregunto, ¿en verdad estamos bien? ¿En verdad se nota el trabajo que dizque van a hacer? ¿En verdad las leyes que hacen sirven de mucho? Y así podemos cuestionarnos todo el día, pero el cambio está en ti, está en mí. A nosotros que no nos hagamos ciegos como generaciones pasadas para así poder progresar en el país. Y por eso estamos aquí, para reflexionar diversos temas preocupantes en el país. Así que, comencemos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Gracias por una emisión más. En esta ocasión empezaremos con ¿qué es un contrato colectivo? Muy buenos días a toda la audiencia que nos escucha. Mira, el contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. ¿Y qué pasa si el patrón se niega a firmar el contrato? Si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho de huelga consignado. Eso es en el artículo 450. La constancia de representatividad acredita que el sindicato cuenta con la representación de los trabajadores, por lo que deberá ser acompañada al emplazamiento a huelga como requisito en términos del artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Nos puedes decir cómo se tiene que celebrar el contrato? Es decir, sus características. Deberá celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará en otro tanto ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ante quien cada una de las partes celebrantes debe señalar domicilio. Dicho centro deberá asignarles un buzón electrónico. Tengo una duda. ¿Cuándo surte efectos el contrato? El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta. Bueno, acabas de decir que para hacer esto nos tenemos que presentar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Mi pregunta es, ¿qué documentos se necesitan llevar para realizar este trámite? No es tan complicado como parece, se tienen que presentar los siguientes documentos. La documentación con la que las partes contratantes acrediten su personalidad, el contrato colectivo del trabajo, la constancia de representatividad a que se refiere el artículo 390 de esta ley y el ámbito de aplicación del contrato colectivo de trabajo. Y cabe mencionar que una vez entregada la documentación anterior, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral deberá de resolver sobre el registro del contrato colectivo de trabajo dentro de los 30 días siguientes. Dicha resolución será notificada a las partes. ¿Qué es lo que contiene el contrato colectivo? El contrato colectivo contendrá los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarque,
su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, el monto de los salarios, las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimiento, disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a esta empresa, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley, las demás estipulaciones que convengan las partes. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral deberá expedir a quien lo solicite por escrito y pague los derechos correspondientes, copia certificada del texto más reciente del contrato colectivo o tabuladores que hayan sido registrados, número o folio del expediente de registro, las partes celebrantes, domicilio y, en su caso, el buzón electrónico de cada una de las partes, ámbito de aplicación del contrato, fecha de la última revisión y periodo de vigencia del contrato colectivo y su tabulador. Gracias, ya entendí mejor. Bueno, como recapitulación, podemos decir que el contrato colectivo de trabajo es aquel que se suscribe entre el empresario y la agrupación con personalidad jurídica que representa a los trabajadores de un gremio, sector o corporación, y sus cláusulas son el resultado de negociaciones entre las partes y funcionan como obligaciones para ambas. Estás en lo correcto, pero no olvides mencionar que pueden agruparse varias empresas de un sector bajo un mismo contrato. Asimismo, puede ser de ámbito nacional, autonómico, provincial o local. ¿Alguien me puede decir qué se entiende por sindicato? En el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, define al sindicato de la siguiente forma. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. ¿Cuántos tipos de sindicatos existen? ¿Cuáles son los requisitos para formar los sindicatos? La ley laboral no establece requisito alguno para formar los sindicatos, excepto un mínimo de 20 trabajadores o de 3 patrones, según sea el caso. Bien dicho, señorita Heidi. Sin embargo, aunque no se establece requisito para su formación, sí se requiere de su correspondiente registro ante las autoridades laborales, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si es de competencia federal, y ante las juntas locales de conciliación y arbitraje, si es de competencia local. Para formar un sindicato, aunque no requiere cumplir con requisito alguno, es conveniente registrarlo. En consecuencia, parece inadecuado el precepto que dispone que no es necesario autorización previa para constituirlo, pues en todo caso no podría funcionar si no cuenta con el registro correspondiente. Al respecto, el artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo dice: los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos sin necesidad de autorización previa. Ahora bien, conforme al artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores y patrones cuentan con la plena libertad para formar parte de un sindicato o no. Asimismo, resulta importante decir que el sindicato es el titular del derecho para la celebración del contrato colectivo de trabajo, así como su revisión. Esto significa que el patrón celebra un contrato colectivo de trabajo con el sindicato de trabajadores en el cual se les otorga ciertos beneficios, mismos que se harán extensivos a todos los trabajadores, aunque no formen parte del sindicato con el que se celebró el contrato colectivo. Respecto de las federaciones y confederaciones, la ley laboral no las define. Sin embargo, debemos entender que es una forma similar de asociación de trabajadores o patrones. En el artículo 381 de la Ley Federal del Trabajo se establece que los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las disposiciones de este capítulo, en lo que sean aplicables, de la misma forma que se otorga la libertad de asociación a los sindicatos. También se otorga a las federaciones o confederaciones. Los miembros de las federaciones o confederaciones podrán retirarse de ellas en cualquier tiempo
aunque exista pacto en contrario. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre los sindicatos, federaciones y confederaciones? La diferencia sustancial entre los sindicatos, federaciones y confederaciones es que el sindicato está formado por trabajadores, los que indefectiblemente serán personas físicas o patrones, que podrán ser personas físicas o personas morales, en tanto que la federación está formada por sindicatos, que son personas morales, y la confederación está formada por federaciones de sindicatos. Un ejemplo de confederación es la conocida Confederación de Trabajadores de México, creada en 1936. Sindicatos y federaciones tienen los mismos propósitos: estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes. Tanto las federaciones como las confederaciones están obligadas a obtener su registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para poder trabajar, el cual solo podrá negarse por las mismas causas aplicables al sindicato, que son 1. Si no se propone la finalidad de estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses, o 2. Si no se constituye con el número de miembros mínimo fijado por la ley. Ahora bien, si el sindicato, federación o confederación solicita su registro y muestra todos los documentos y cumple con todos los requisitos de ley, la autoridad laboral deberá otorgar o negar por escrito el término de los 60 días posteriores. Ahora bien, si el sindicato, federación o confederación solicita su registro y muestra todos los documentos y cumple con los requisitos de la ley, la autorización laboral deberá otorgar o negar su escrito en el término de los 60 días posteriores. Si no lo hace, puede requerírsele nuevamente para que conteste en el término de 3 días. Si persiste en la omisión, el sindicato, federación o confederación deberá entender que se le otorgó de manera tácita. Esta figura es conocida también como afirmativa, ficta o tácita positiva. Ahora chicos, háblenme sobre los sindicatos, coaliciones y asociaciones. Es el derecho laboral que otorga tanto a los patrones como a los trabajadores el derecho de unirse para defender su interés. Las formas en que se han agrupado patrones y trabajadores constituyen una garantía de que la defensa de su interés es más efectiva si se hace en grupo que de manera individual. Bien dicho, a estas formas de organización se les denomina coalición de trabajadores o de patrones, y así los podemos ver en los artículos 354 y 355 de la Ley Federal del Trabajo. La ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y de patrones. La coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. También es importante señalar que el sindicato y otras formas de organización colectiva de los trabajadores y de los patrones puede construirse para la defensa de sus intereses, de manera que existan distintos tipos de organización colectiva, entre los cuales se encuentran coalición colectiva, algo que no debe entenderse como sinónimo de sindicato. ¿Alguien me puede mencionar una de las diferencias principales entre la coalición de trabajadores o de patrones y el sindicato de trabajadores o patrones? El carácter es temporal de la primera. Por ejemplo, la coalición de trabajadores o patrones se ha construido para la defensa de intereses comunes, en tanto que el sindicato tiene por objeto el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores. La coalición de trabajadores no requiere registros ante la autoridad alguna para ejercitar sus derechos, a diferencia de los sindicatos que sí los demanda. ¿Qué podemos decir sobre la federación y confederación? Bueno, respecto de las federaciones y confederaciones, la ley laboral nos la define, pero primero debemos entender que es una forma similar de asociación de trabajadores o patrones. El artículo 381 de la Ley Federal del Trabajo establece respecto de las federaciones y confederaciones, la ley laboral nos la define, que los sindicatos pueden formar sindicatos y confederaciones, las que rijan por las disposiciones en las que sean aplicables. Los miembros de las federaciones o confederaciones podrán retirarse de ellas en cualquier tiempo, aunque exista pacto en contrato. ¿Quién me puede decir qué dicta el artículo 366
sobre negación de registros? De acuerdo al artículo 366, el registro puede negarse únicamente 1. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356. 2. Si no se constituyó con el número de miembros fijados en el artículo 364. Y 3. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. Cuando el solicitante no cumpla con alguno de los requisitos anteriores, a fin de salvaguardar el derecho de asociación, la autoridad registral lo prevendrá dentro de los 5 días siguientes para que subsane su solicitud, precisando los términos en que deberá hacerlo. ¿Cuál es el plazo para resolver la solicitud de registro de sindicato y aplicación de afirmativa ficta? Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro no resuelve dentro de un término de 60 días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, y si no lo hace dentro de los 3 días siguientes a la prestación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad dentro de los 3 días siguientes a expedir la constancia respectiva. Se ha estimado que la última parte de este precepto limita en mucho el principio de autoridad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de la Secretaría de Trabajo, ya que si no resuelve sobre el registro dentro del término estipulado, se tendrá por hecho el registro. Sí, bien dicho. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una vez que haya registrado un sindicato, enviará copia de la resolución a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Una pregunta, chicos. ¿En qué forma se termina una relación de trabajo? Se dice que todos los conflictos que pretendan crear, modificar, suspender o terminar las condiciones de trabajo son de naturaleza económica. Durante la vigencia de los contratos colectivos o contratos de ley, las condiciones de trabajo pueden ser sujetas de modificaciones en los términos que la ley dispone. En la ley, ¿qué dice respecto a esto? En el artículo 426, que nos dice que los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos, que podría suceder cuando existen circunstancias económicas que la justifiquen y cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. La solicitud se ajustará a lo dispuesto en los artículos 398 y 419, fracción 1, y se tramitará de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. Así es, y de acuerdo con Cavazos, los sindicatos de trabajadores y los patrones podrán solicitar de las Juntas de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos de ley, pero sujeta la posibilidad de esta acción al hecho de que existan circunstancias económicas que lo justifiquen, o cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. Esto se entiende desde el punto de vista que, al momento de firmarse un contrato colectivo de trabajo, se presume que en ese momento se da el equilibrio entre los factores de la producción y no podría utilizarse el recurso de huelga, pero si cupiera la posibilidad de iniciar un conflicto de naturaleza económica. ¿Y en las suspensiones de trabajo ahí qué sucede? ¿O en qué forma puede actuar esta acción? Bueno, la suspensión colectiva, como su nombre lo indica, abarca todas las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. En primer término, la ley se refiere a la fuerza mayor o al caso fortuito no imputable al patrón cuando produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. También se incluye en esta fracción 1 del artículo 427 la incapacidad física o mental o la muerte del patrón que produzca consecuencias semejantes a las ya comentadas. La fuerza mayor o el caso fortuito son muy drásticas, toda vez que la definición misma es que se refieran a hechos imposibles de evitar o imposibles de prever. Sin embargo, un huracán, inundación, entre otros, sí son posibles de prever dado los sistemas que actualmente se manejan. Sin embargo, ninguna de las dos situaciones se puede evitar. Y con respecto a la situación de muerte o incapacidad del patrón, esto solo aplicará en el caso de que el patrón maneje directamente el negocio.
en cuyos casos sus dependientes solo estarán obligados a avisar a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la suspensión del trabajo, para que aquella, mediante la comprobación del hecho denunciado, sancione o desapruebe la suspensión de trabajo. También la falta de materia prima se considera como otra causa de suspensión colectiva, siempre y cuando no sea imputable al patrón. Como un comentario se dice que la imputabilidad solo procedería cuando el patrón intencionalmente actúa para que falte materia prima en su negociación, o bien cuando por su negligencia inexcusable se llegará a una situación que hiciera imposible la continuación del trabajo. Señala la fracción cuarta del artículo en mención 427 que la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación de una empresa determinada también será motivo de la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Esto se trata de una situación que debe ser transitoria, pues si el propósito del patrón fuera clausurar el negocio, no está la disposición legal aplicable. ¿Qué es o qué significan las terminaciones colectivas de las relaciones de trabajo en la empresa? Pues se refiere que la terminación de las relaciones de trabajo como consecuencia de cierre de las empresas o establecimiento o de la reducción definitiva de sus trabajos se sujetará a las disposiciones de los artículos siguientes. De acuerdo con el artículo 434 de la ley, son causa de terminación de las relaciones de trabajo: 1. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata e indirecta la terminación de los trabajos. 2. La incontestabilidad notoria y manifiesta de la explotación. 3. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva. 4. Los casos del artículo 38. 5. El concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Resulta verdaderamente injusto que se le obligue a pagar esta indemnización en los casos de muerte del patrón o casos fortuitos de fuerza mayor. En la práctica será difícil que se cumpla este precepto en dichos supuestos, y la primera de la antigua deberá pagarse en todos los casos. También el artículo 439 nos dice que cuando se trate de la implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajo nuevos que traiga como consecuencia la reducción de personal a falta de convenio, el patrón deberá obtener la autorización del tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley. Los trabajadores reajustados tendrán derecho a una indemnización de 4 meses de salario más 20 días por cada año de servicios prestados o la cantidad estipulada en los contratos de trabajo, si fuese mayor, y la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162. Con este precepto se amplía a 4 meses de indemnización a que se refiere el artículo 128 de la Ley de 1931. En la práctica, los patrones prefieren despedir injustificadamente a reajustar, pues les sale más barato, se ahorran un mes. También quisiera que habláramos del principio básico en materia de derecho de huelga, ya que en 1952, en su segunda reunión, el Comité de Libertad Sindical afirmó el derecho de huelga y formuló los elementos del principio básico sobre este derecho, del que en cierto modo derivan todos los demás, a tenor del cual el derecho de huelga es uno de los medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. Sobre la base de este principio, a lo largo de los años, el Comité de Libertad Sindical, además de reconocer que la huelga es un derecho y no simplemente un hecho social. Sí, Jorge, y ha dejado claro que 1. Se trata de un derecho del que debe disfrutar las organizaciones de trabajadores, por ejemplo, los sindicatos, federaciones y confederaciones. 2. Ha adoptado un criterio restrictivo al delimitar las categorías de trabajadores que pueden ser privadas de ese derecho y respecto de las limitaciones legales a su ejercicio que no deben ser excesivas. 3. Ha vinculado el ejercicio de derecho de huelga a la finalidad de promoción y defensa de los intereses económicos y sociales de los trabajadores.
4. Ha considerado que el correcto ejercicio del derecho de huelga no debe acarrear sanciones perjudiciales de ningún tipo que implicaría actos de discriminación antisindical. Y dime, Alonso, ¿qué me puedes decir sobre estas políticas? La huelga política, que a partir de la definición de organización de trabajadores contenida en el artículo 10 del convenio número 87, el Comité de Libertad Sindical ha considerado que las huelgas de carácter puramente político no caen dentro del ámbito de los principios de la libertad sindical. No obstante, si bien el comité ha señalado expresamente que solo en la medida en que las organizaciones sindicales eviten que sus reivindicaciones laborales asuman un aspecto claramente político, pueden pretender legítimamente que no se infiere en sus actividades. Ha precisado que es difícil efectuar una distinción clara entre lo político y lo realmente sindical, y que ambas nociones tienen puntos comunes. El Comité de Libertad Sindical admite la prohibición general de la huelga en situaciones de crisis nacional aguda. Este concepto se refiere claramente a situaciones excepcionales, por ejemplo, en el contexto de un golpe de Estado contra un gobierno constitucional que ha dado lugar a la declaración de estado de emergencia. La Comisión de Expertos también admite la prohibición de recurrir a la huelga en casos de crisis nacional aguda, siempre que dicha prohibición se dé por un periodo limitado y solo en la medida de lo necesario para hacer frente a la situación. La Comisión insiste en que debe existir una auténtica situación de crisis como la que se produce en casos de conflictos graves, de insurrección o incluso de catástrofe natural, en lo que dejan de concurrir las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad civil. También están estas que son importantes, como las garantías compensatorias en favor de los trabajadores privados del derecho de huelga. Como la legislación de un país priva del derecho de huelga a los funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o a los trabajadores de los servicios esenciales, el Comité de Libertad Sindical ha señalado que, al perder así estas categorías de trabajadores, uno de los medios fundamentales para hacer valer sus intereses, deberían disfrutar de una protección compensatoria. El comité ha sostenido que la restricción de la huelga en estas circunstancias vayan acompañadas de garantías apropiadas, es decir, de procedimientos de conciliación y arbitraje adecuados, imparciales y rápidos, en los que los interesados puedan participar en todas las etapas y en los que los laudos dictados deberían ser aplicados por completo y rápidamente, y que los trabajadores que deben disfrutar del derecho de huelga y los que pueden ser excluidos. En primer lugar, debe recordarse que el artículo 9 del Convenio 87 dispone que la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las Fuerzas Armadas y a la Policía las garantías previstas por el presente convenio. El Comité de Libertad Sindical se ha negado, por ello, a objetar las legislaciones que prohíben la huelga a estas categorías de trabajadores, admitiendo solamente como posibles excepciones las que pudieran imponerse a cierto tipo de funcionarios públicos y a los trabajadores de los servicios esenciales en el sentido estricto del término. Evidentemente, el comité admite también la prohibición de la huelga en situaciones de crisis nacional aguda. Como se verá más adelante en un apartado dedicado a esta cuestión, la comisión de expertos comparte los mismos planteamientos. ¿Qué entendemos por huelga? Para Hernández y Juárez, la huelga es la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Para los efectos de la huelga se considera a la coalición permanente de trabajadores al sindicato. Para Alberto Trueba Urbina, la huelga es un derecho social económico cuyo ejercicio les permite a los trabajadores alcanzar mejores condiciones de trabajo, prestaciones y salarios, y el de sus reivindicaciones sociales. Entonces es muy importante, el derecho de huelga es fundamental e irrenunciable de la clase obrera. Es un medio de presión que concede la ley laboral a los trabajadores para lograr el respeto a las normas de trabajo,
y un mecanismo para obtener mejoras en sus retribuciones tanto en dinero como en especie. Por su parte indica que la huelga es suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. La huelga debe limitarse a la suspensión de labores sin ningún acto violento. Es el ejercicio de un derecho de los trabajadores suspender la relación laboral, al que puede acudir en determinados casos previos en la ley. Es importante mencionar que la Ley Federal del Trabajo regula la huelga en dos capítulos diferentes. Los artículos 440 al 469 de la Ley Federal del Trabajo se refieren a las disposiciones generales y los objetivos de la huelga, y posteriormente se ocupa de nuevo de la huelga en los artículos 920 a 938 en la Ley Federal del Trabajo, en los que trata el procedimiento. En términos del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, la huelga puede ejercitarse únicamente si tiene por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los de capital, obtener del patrón la celebración y revisión de los contratos ley o colectivos de trabajo, exigir el cumplimiento del contrato colectivo o del contrato ley, exigir el cumplimiento en materia de participación de utilidades, apoyar otras huelgas siempre que sean legales, o exigir la revisión de salarios contractuales. Por su parte, el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo indica lo siguiente. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los siguientes requisitos. Se dirigirá por escrito el patrón y en él se formularán las peticiones, anunciarán el propósito de ir a la huelga, si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores, o el término de prehuelga. Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al que resida la Junta. El escrito podrá presentarse a la autoridad del trabajo más próxima o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. La autoridad que haga el emplazamiento remitirá en el expediente, dentro de las 24 horas siguientes, a la Junta de Conciliación y Arbitraje y avisará telegráfica o telefónicamente al presidente de la Junta. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. El término se contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado. ¿Qué se puede decir sobre la clasificación lícita, ilícita, inexistente, justificada e injustificada? Huelga lícita. De acuerdo con el artículo 123 constitucional, fracción 18, las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Según el artículo 455 de la Ley Federal del Trabajo, una huelga ilícita será cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra las personas. La ley laboral no especifica que las propiedades deban ser del patrón, sin embargo, se sobreentiende que así es. O, en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Entonces, la huelga legalmente existente, de acuerdo con el artículo 444 de la Ley Federal del Trabajo, es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Y sobre la huelga inexistente, al respecto nos referimos al artículo 459 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: la huelga es legalmente inexistente si 1. La suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo. 2. No han tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. 3. No se cumplieron los requisitos señalados en el artículo
920 de la Ley Federal del Trabajo, podemos determinar que si la huelga tiene un objeto distinto a los enunciados se considera inexistente y los trabajadores tendrán que regresar a sus labores dentro del término de 24 horas, apercibidos que de no hacerlo el patrón estará en libertad de contratar nuevos trabajadores sin que pueda fincarse la responsabilidad. La huelga solo podrá ejercitarse si lo decide la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento, es decir, el 50% más 1 del número total de trabajadores. En caso contrario, se entiende que no tiene derecho a suspender legalmente las labores, y así fuera no sería considerada como una huelga, pues se requiere el consejo de la mayoría de los trabajadores. En todo caso, se entenderá como un paro ilegal o cualquier otra figura, pero no como huelga. ¿Y tú, Jorge, qué me puedes decir sobre la huelga justificada? Huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Dentro del ordenamiento laboral, la huelga justificada es aquella que se realiza por motivos imputables al patrón. Las consecuencias de la distinción que caracteriza a ese tipo de huelgas es que obligan al patrón a que cubra a los huelguistas el monto integral de los salarios caídos hasta la reanudación de las labores. Cabe aclarar que el monto integral de los salarios caídos los cubrirá el patrón al finalizar el conflicto, tomando en cuenta los salarios caídos a partir del primer día de inicio del movimiento huelguista y hasta el último día del este. ¿Qué efectos puede tener una huelga? Estallada la huelga de conformidad con los artículos 447, 448 y 921 de la Ley Federal del Trabajo, se suspende las relaciones laborales, la tramitación de conflictos colectivos de orden económico, de conformidad con el artículo 921 de la Ley Federal del Trabajo. El patrón queda como depositario de los bienes de la empresa con la obligación y responsabilidad del cargo en tanto se resuelva el conflicto. No podrá ejercitarse ninguna sentencia de embargo o aseguramiento de bienes de la empresa o local que ocupe esta. Tú lo has dicho, hemos escuchado que esto se da cuando los trabajadores inconformes, porque no respetan sus derechos, se organizan para suspender sus actividades y solicitar al patrón el mejoramiento de las condiciones salariales y laborales, o simplemente piden detener una iniciativa o ley que afectará a los empleados en sus condiciones laborales y salariales en el futuro. Con una definición para entender mejor esto, se puede decir que huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Hablando sobre los derechos de los trabajadores, lo que puede pasar si el patrón no los respeta puede suceder lo que se conoce como huelga. Señorita Diana, ¿nos puedes explicar en qué consiste esto? Oigan, un ejemplo de huelga podemos hablar del 2016, en donde el Sindicato de Trabajadores Mineros inició una huelga suspendiendo operaciones en el establecimiento de ArcelorMittal en Michoacán, solicitando a la empresa la reubicación de 240 trabajadores en lugar de recorte de empleos. Así es, sin embargo, para organizar una huelga y que existe legalmente se deben reunir ciertos requisitos, ¿no? Claro, esto es muy importante. En este momento les mencionaré qué requisitos se necesitan para poder llevar a cabo una huelga. Esta deberá tener como objetivo los siguientes: conseguir el equilibrio entre los derechos del trabajador con los intereses de los accionistas propietarios del capital, obtener del patrón o patrones el contrato colectivo de trabajo, el cual indica las condiciones laborales aplicables a todos los trabajadores de la empresa, y exigir la revisión a dicho contrato al finalizar su vigencia. Obtener de los patrones el contrato ley, que en el convenio que establece las condiciones de trabajo en una rama determinada de la industria, y exigir la revisión de dicho contrato al término de su vigencia. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley, según se haya convenido en el sindicato de trabajadores, en la empresa o establecimiento, cuando se hubiere incumplido. Exigir el cumplimiento de las disposiciones sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, es decir, el PTU. Exigir la revisión de los salarios en contratos colectivos o contratos ley de los trabajadores. Bueno, por otra parte es importante mencionar que para poder suspender los trabajos por motivo de huelga se requiere
Que la huelga tenga como objetivo alguno de los puntos mencionados. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o del establecimiento. La mayoría es la mitad más uno de los trabajadores. ¿Alguien me puede decir qué requisitos deben reunirse para el procedimiento de huelga según la ley? Mira, el pliego de peticiones debe reunir los siguientes requisitos. La coalición de trabajadores establecerá de manera escrita el pliego de peticiones en defensa de sus intereses, señalando específicamente el objeto de llevar a cabo la huelga. Asimismo, expresarán la fecha y hora de inicio de la suspensión de labores o el fin de la prehuelga. Tendrá que ser presentada en la Junta de Conciliación y Arbitraje por duplicado. En caso de que la empresa u organización se encuentre ubicada en un sitio distinto donde resida la Junta, podrá optar por presentarla ante la autoridad de trabajo más cercana o la autoridad política de mayor rango del sitio donde resida la empresa. La autoridad competente que reciba el expediente deberá remitir el mismo a la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de las 24 horas posteriores. Asimismo, avisará al presidente de la Junta. Para poder suspender labores, será necesario presentar el aviso de suspensión de labores con al menos 6 días de anticipación a la fecha indicada para poder llevar a cabo dicha suspensión, y en el caso de que sean servicios públicos, deberán anticipar con 10 días al menos con relación a las disposiciones legales de la Ley Federal del Trabajo. A partir de que se lo notifica al patrón, se contará el término. Como podemos ver, cumplir con todos los requisitos que establecen las disposiciones laborales con relación a la huelga hará que los trabajadores puedan llevar a cabo la huelga en los términos que marca la ley. Sin embargo, si por alguna razón no cumple con alguno de los requisitos marcados, la huelga podrá ser declarada inexistente. Podemos decir si por ejemplo una persona trabaja arduamente y la empresa está teniendo buenos incrementos, entonces ¿por qué no aumentar los salarios de los trabajadores con la productividad que tiene la empresa? Asimismo, si bien la huelga fue creada para defender los derechos de los trabajadores, haciendo una opresión a los patrones para obtener por lo que por derecho les corresponde. Bueno, para finalizar, hablaremos sobre algo que es de suma importancia en estos momentos en el mundo. Algo que es alarmante debido a las cantidades de víctimas que ha cobrado. Y este es el coronavirus. Y el suspender relaciones laborales está afectando mucho a los trabajadores. Bueno, como introducción a este tema, tenemos que saber qué es el coronavirus. Es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha. Este virus causa una enfermedad respiratoria como la gripe, con diversos síntomas, tos, fiebre y en su caso, falta para respirar, que en casos graves puede producir neumonía. Y bueno, me gustaría saber qué opinan de aquí los presentes. Empecemos con Jorge. ¿Cómo ves esto que está pasando? La situación que estamos viviendo actualmente con el tema del coronavirus y las medidas que está tomando el gobierno de nuestro país, con mandarnos a cuarentena debido a la pandemia que estamos viviendo, sabemos que muchos que laboran aún no han sido despedidos, los han mandado a un receso laboral, todo esto para evitar más contagios, como bien lo dice la Ley Federal del Trabajo en el artículo 427, así como la fuerza mayor de casos que no se puedan evitar o imposibles de prever, como tal es el caso de esta pandemia. El patrón dirá hasta cuándo se pueda reanudar las labores de trabajo o asimismo, la Junta de Conciliación y Arbitraje dará el aviso de la misma suspensión y el tiempo, tanto así deberá de anunciar su reanudación. Este tema cobrará un daño importante en materia económica del país, ya que el país se está deteniendo económicamente puesto que no hay ingresos. Estoy de acuerdo contigo. Señorita Heidi, ¿usted qué opina de esta situación? El COVID-19 ha afectado mucho a nuestra sociedad, tanto en el mundo laboral como en lo personal. Estamos viviendo la realidad de este caso que se pensaba que no se iba a llegar a mayores problemas. Como este virus ha invadido mucho, en el caso de los trabajadores ha aumentado los despidos o también corren el riesgo de ser contagiados. Y bueno, aquí tengo un caso donde la persona se encuentra sin empleo. Yo como trabajadora
pienso que este virus nos ha perjudicado mucho porque mis salarios han bajado y uno de los peores casos es que ya nos están empezando a despedir sin que nadie se pueda defender o decir algo. Sabiendo las condiciones en que nos encontramos, no podemos alegar porque también si nos quedamos ahí laborando corremos el riesgo de contagiarnos, pero uno no puede quedarse así, si no uno ¿de qué va a vivir sin empleo? No hay dinero. Y bueno, yo pienso que son muchas cosas por las cuales uno tiene que estar conscientes y no alterarse por los rumores que se escuchan o por lo que vemos. Hay que estar conscientes de la situación en la que nos estamos enfrentando, que aunque uno no quiera, tendrá que hacerlo. Es difícil, sí, pero también hay personas que con sus trabajos viven a diario. ¿Y qué pasaría si ellos se quedaran sin empleo? Sería algo catastrófico, pero es la realidad de la vida. Uno por no tener otra opción se arriesgan para así poder mantener a la familia. Este virus nos ha llevado a muchos extremos que a veces como personas no sabemos qué hacer o nos cerramos a lo que las personas dicen. Yo estoy muy de acuerdo con tu opinión. Tienes razón. Las personas se arriesgan a infectarse. ¿Pero por qué? Porque no tienen de otra. En México sabemos que el porcentaje de pobreza es muy grande. Entonces, ¿cómo van a mantener a sus familias si se quedan encerrados? He visto estos comentarios en muchos lugares. Incluso dicen y le piden al gobierno que si se van a quedar encerrados, que éste les dé dinero para poder subsistir durante el tiempo que dure la pandemia. Entonces, pues esto también es complicado. Y bueno, claro que hay otras muchas personas que sí están acatando las medidas de seguridad y gobiernos que están cambiando sus comportamientos. Gracias a esto, el medio ambiente se ha visto beneficiado, ya que han suspendido grandes concentraciones, eventos y reducción de transportes, por lo que trajo como consecuencia una clara reducción en el nivel de emisiones de gases contaminantes. Esto en verdad me parece impresionante. Mira, el coronavirus llegó a México y se expande en el mundo de grado masivo, y con ello surgen varias preguntas en todos los patrones y trabajadores. Aquí tengo una de ellas y cómo podemos resolverla. Una de ellas es, ¿podemos exigirle a los empleados que trabajen de manera remota? La respuesta es no. El trabajo remoto debe ser opcional para mitigar riesgos. Se debe ofrecer esta alternativa a todos los empleados para evitar problemas de discriminación. Solo se les puede exigir a los empleados que trabajen de forma remota cuando el gobierno mexicano emita una resolución en la que declare una emergencia sanitaria, cuando exista una causa de infección razonable y el Comité de Salud y Seguridad Social de la oficina determine que el trabajo remoto es una medida preventiva para evitar el contagio entre los empleados. Otra es, si el empleado no puede trabajar de manera remota, ¿debo pagar los salarios de todos modos? La respuesta es sí, siempre y cuando el empleado lo acepte expresadamente por escrito. El Comité de Salud y Seguridad Social debe determinar dichas medidas. Si el gobierno mexicano declara una emergencia sanitaria y en función de esta emergencia la declaración laboral se suspende, los empleados solo tendrán derecho de recibir el pago de un salario mínimo por cada día de suspensión durante un plazo máximo de un mes. En este caso, el empleador no necesita obtener una autorización de la Junta Laboral para suspender la relación laboral. La otra es, los empleados que se aíslen de manera voluntaria tienen derecho a cobrar un salario normalmente. No. Debe haber una decisión emitida por el Comité de Salud y Seguridad. Bueno, sí es un problema un poco grave el asunto del COVID-19, que pues es capaz de hasta dar muerte a miles de personas, como ya lo hemos visto en este tiempo que llevamos. Deberíamos de seguir las recomendaciones del gobierno que nos ha dicho que no deberíamos de salir de casa por cualquier cosa, ir por cosas básicas al supermercado, ya pueden ser alimentos, productos de canasta básica, de limpieza, entre otros, pero no entrar en pánico es el asunto, ya que cada persona necesita de estos productos y por entrar en pánico personas hacen compras de pánico y agotan los productos. Lo único que estamos haciendo cuando hacen esas acciones es afectar a las demás personas. Muchas gracias a toda la audiencia de habernos acompañado en esta emisión. Se abordaron temas muy interesantes. Pienso que para que haya una estabilidad buena en la empresa, todos los patrones deberían respetar los derechos de los trabajadores.
pero muchas veces no es así, por lo que estos se ven en necesidad de hacer huelgas y reclamar lo que les pertenece. Es una lucha constante entre ambas partes. También quiero agregar que pareció muy importante hablar sobre lo que está pasando en el mundo, sobre las consecuencias de esta contingencia sanitaria y sobre cómo esto afecta a relaciones laborales, que es el tema que estamos abordando. Nos damos cuenta que en un instante todo puede cambiar, por lo tanto, hay que estar prevenidos. Claro, es importante estar alertas ante cualquier situación de cambio que se presente y tomar las medidas adecuadas para contrarrestarla. Y como dices, hay una gran lucha para exigir que se respeten los derechos de las personas que día a día trabajan para generar ingresos y llevar el sustento a su casa. Pienso que los trabajadores no se deben de dar por vencidos, que las huelgas, mientras sean para mejorar la situación y no para generar caos, son correctas. Respecto a la situación que estamos pasando, no queda de otra más que seguir las indicaciones para que no seamos víctimas de este virus. En el ámbito laboral, me parece bien que varias empresas mandaron a sus trabajadores a cuarentena con goce de sueldo, pero hay muchas otras que no les pagaron nada. Creo que deben de ser más solidarios ante esta situación. Al haber abordado este tema nos ha ayudado a pensar un poco y a hacer conciencia de la realidad en la que estamos viviendo día a día. Nos pudimos dar cuenta de los derechos que tienen los trabajadores tanto como los patrones. A veces solo son leyes que en realidad de la vida no se cumplen ni se respetan. ¿De qué sirve tener tantas leyes que nos resguardan si solo unas cuantas se llegan a cumplir? A veces por miedo uno se calla y es como realmente se vive. Y cómo no mencionar sobre lo que se está viviendo en nuestros días. El gran virus ha generado tanto controversia en las personas y ha logrado meter a las personas en riesgo y complicaciones de seguir adelante con sus labores. Y uno realmente se ve afectado, pero no hay de qué dejarse llevar, sino hay que tomar las mejores precauciones y buscar cómo salir de esto.